Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de hematología, que es la parte de la medicina que se encarga del estudio de la sangre, de la fisiología de la sangre, de las enfermedades de la sangre, este fluido vital para las personas que además nos asusta un poco a unos más que a otros cuando aparece de forma inesperada, pero que contiene una cantidad enorme de información valiosa, muy valiosa, para el análisis y la curación de numerosas enfermedades. Recuerden, por cierto, hablando de esto, lo que nos contaba la semana pasada el jefe del servicio de oncología del Hospital Virgen de la Rexaca, el doctor Alonso, acerca de las esperanzas que tenían depositadas en una nueva prueba que dentro de un tiempo se puede implantar en Murcia, que es la biopsia líquida, mediante la que a través de un análisis de sangre precisamente se podrá determinar o no la presencia de ADN tumoral en un paciente, ¿no? A través de la sangre, como decíamos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de sangre, de hematología, con nuestros colaboradores de cada semana, los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Juan Enrique Pérez Ñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Pérez, que es hematólogo. Doctor Pérez, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Leí el otro día, bueno, antes de que se me olvide, y al hilo de la sangre, la semana pasada comentábamos el llamamiento que había hecho el Centro Regional de Hemodonación para, en fin, que echáramos una mano y reabastecer el centro porque había habido una crisis puntual como consecuencia del aumento de intervenciones y de la actividad quirúrgica en los hospitales de la región. Bueno, ha habido una respuesta magnífica, ha habido 2.500 donaciones, de las que 400 corresponden a nuevos donantes, eso es muy importante, y aunque ese llamamiento puntual ha tenido una respuesta estupenda, no olvidemos que el Centro Regional de Hemodonación necesita sangre permanentemente, todos los días del año, con lo cual no nos relajemos, y quien tenga la voluntad de donar sangre, que no espere a que haya un llamamiento urgente del Centro Regional de Hemodonación, sino que puede acudir cualquier día a los centros de Murcia, Cartagena, Lorca, y había un cuarto más que ahora no recuerdo, pero vamos, fundamentalmente Murcia, Cartagena y Lorca. Dicho esto, doctor Pérez, leí el otro día una información en la que unos científicos del Reino Unido, creo que eran, decían que, hombre, que dentro de que estamos lejos, pero estábamos un poquito más cerca de poder fabricar sangre artificial. ¿Usted cree que estamos a años luz de eso todavía? Todavía queda. Hombre, cada año estamos un poco más cerca, pero yo creo que todavía el día que tengamos sangre artificial que podamos usar y que salga a coste eficaz, porque sí se puede producir, pero una bolsa de sangre, el coste que pueda producir es que necesite es alto, no se va a usar. Entonces, estamos cada vez más cerca, pero yo creo que todavía quedan años. Falta mucho. Faltan mucho. Yo creo que antes tendremos los órganos, fabricación de órganos para trasplante antes de la transfusión, que yo creo que es más complejo. Muy bien, doctor Pérez Ñíguez, doctor González, ¿quién arranca? Bueno, pues nuestro amigo Raúl, archenero de pro, resulta que tenemos incluso amigos comunes. Por ejemplo, yo siempre hago referencia, en primer lugar, Archena es una ciudad preciosa, es un oasis, uno de las más de la zona, de todo el Valle de Ricote. Archena, el murciano que no haya ido tiene pecado, lo mismo que hay que ir a Caravaca, hay que ir a Archena, es una preciosidad de pueblo, ¿no? Un pueblo donde además la comunicación con la gente es absolutamente fácil, y además en la carnicería de Fulgencio, que estuvo en este programa, quiero mandar un recuerdo, sí. Pues tienen un chato murciano, que además el que le lleva las marranas es amigo mío, y voy allí a comprarlo expresamente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la hematología, pero bueno. No, nada. Bueno, depende. Bueno, no será por lo del murciano, del chato. No. Bueno, aparte de la piscina, aparte del complejo que es maravilloso, pues un fuerte abrazo a ti y a todos los archeneros, ¿no? Les tengo especial cariño, y en mi época juvenil iba a jugar al balonmano, etcétera, ¿no? En la sangre, como tú sabes, o como el público sabe, hay un montón de cosas. Pero aparte de los glóbulos rojos que le dan color, aparte de los glóbulos blancos que le dan las defensas, aparte de las plaquetas que van ahí a reponer lo que nos vamos cargando, hay un montón de cosas más, de proteínas, etcétera. Yo he sido lo primero que a la hora de hablar contigo tenía más dificultad que podemos abordar, ¿no? Sí. Tú ahora vas a hablar de lo que quieras, este es un programa absolutamente libre. Pero lo que acabas de comentar, o lo que aquí hay que comentar de la sangre, la producción de la sangre o no sangre, hay un colectivo muy importante con el que además con algunas personas tengo buena relación, que son los testigos de Jehová, que rechazan la sangre
y siempre hablan, y hay un montón de información que tienen y te dan, de que hay unos sucedáneos de la sangre tan interesantes como puede ser la propia sangre. ¿Algún comentario? Y hablamos de los glóbulos rojos y de lo que tú quieras. Pues, hombre, con respecto a los testigos de Jehová sí que tenemos conflictos, problemas, bueno, no conflictos, sino limitaciones a la hora de poner tratamiento. Nosotros tenemos en nuestro servicio pacientes que son testigos de Jehová, que necesitan tratamientos quimioterápicos muy intensos, que normalmente van acompañados a transfusión de hemoderivados, que en este tipo, incluso de trasplante de médula ósea, que en estos pacientes no lo limita por sus creencias religiosas, que todos lo respetamos. Y entonces hay, bueno, sucedáneo de la sangre, hay productos que pueden estimular a la médula ósea para potenciar en la producción de glóbulos rojos. En este caso sería la eritropoyetina, la famosa EPO que salen todos los ciclistas que se han dopado. Además, vamos, lo usamos ya no solo para los testigos de Jehová, hay muchas enfermedades que las podemos usar que estimulan a la médula ósea para la fabricación extra de estos glóbulos rojos, que son a veces con lo que pueden ser. Muy bien. La sangre, ¿dónde se produce? ¿En qué órgano se produce? ¿O se produce en todos los huesos? ¿Dónde se produce? No, la sangre. Empezamos por lo que es la hematología. La hematología es una especialidad, del punto de vista, por lo menos cuando yo comento, me preguntan que soy desconocida, ya no solo para la gente de la calle, sino para los propios compañeros de otras especialidades, que cuando llegan, por ejemplo, a la puerta de urgencias de mi hospital de La Risaca, un paciente dice, me ve el hematólogo, lo primero que hacen es llamar al hematólogo de guardia, porque se asustan, no desconocen. De la calle, cuando le preguntas que eres hematólogo, lo primero dicen, ¿dermatólogo? Dicen, no, hematólogo. Entonces le dice, explícate la sangre, me dice, pues tengo el colesterol alto. Dicen, no, tampoco. No soy. Nosotros somos especialistas de los órganos hematopoyéticos, a lo que tú has dicho, y de la hemostasia, de la coagulación de la sangre. Entonces, las células de la sangre, compuestas, como has dicho, de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se fabrican en las personas adultas, sobre todo en la médula ósea. Se ve luego hay diferentes según el feto. En la médula ósea es lo que yo le explico a mis pacientes cuando tienen un problema de médula ósea, es el tuétano del hueso, la parte esponjosa del hueso. Cuando van a la carnicería y cortan un jamón, ven el hueso y ven la parte que está, la parte de fuera del hueso dura y por dentro como un panal de abejas, así más esponjoso. Eso es la médula ósea, y es donde se fabrica la médula ósea en general. Luego hay enfermedades, bueno, cuando en el feto se produce también en el bazo, en el hígado, y luego hay enfermedades que hacen lo que decimos metaplasia hematopoyética, que se fabrica en un adulto, no digan porque sí, pero de nuevo vuelve a fabricarse célula hematopoyética en el bazo, en el hígado o en otros órganos. Las células de la sangre tienen una vida limitada y se van al bazo y en el bazo se destruyen, se regenera. ¿Y las personas que no tienen bazo? Pues eso, que por alguna razón serán. La fabricación, en principio, como he dicho, de la célula hematopoyética es en la médula ósea. De ahí salen al torrente circulatorio cuando hayan madurado y circulan por la sangre. Entonces, el bazo, el órgano que tenemos aquí en el lado izquierdo del abdomen, nosotros explicamos a los pacientes de la calle que es una reserva de sangre. Entonces, hay en torno a 1 litro o algo más de sangre reservada en el bazo. Y cuando hace falta, sale. Luego hay destruirse. Pues hay enfermedades como la PTI, que es bajada de plaquetas importante por la creación de autoanticuerpos, que lo que hace es crear anticuerpos contra las plaquetas y van al bazo y se destruyen el bazo, pero de forma patológica. Se puede depurar, se depura la sangre, pero bueno, las células que hay que eliminar ya, no por destrucción de por sí. ¿Y qué pasa cuando se quita el bazo? Pues cuando hay un accidente de tráfico, que se rompe el bazo, cuando hay linfomas, que el tratamiento de extirpación del bazo, o cuando hay enfermedades, otra enfermedad que afecta al bazo y se quita, por lo que le explicamos, ya no existe esa reserva de sangre en el bazo, con lo cual suelen aumentar las células por encima de lo normal. Las 3 series hematopoyéticas en sangre periférica por encima de lo normal. Si la hemoglobina es normal hasta 17,5 en un varón adulto, pues pueden tener durante un tiempo 18,5 o así. Los leucocitos, si es normal hasta 11.000, pues es normal que se estabilicen entre 14 y 15.000, igual que las plaquetas un poco más altas, porque ya no tienen esa reserva, están todas las células hematopoyéticas fabricadas en la médula ósea circulando por el torrente sanguíneo, sin que haya ningún problema ni tenga que haber ninguna consecuencia por ello. Y entonces en la médula ósea, que está dentro de los huesos, que muchas veces a la gente dice, me han pinchado un hueso para hacerme una biopsia, una biopsia de las células de la sangre, uno de los elementos que nos encontramos son los hematíes. ¿Alguna consideración sobre el hematíe? ¿Para qué sirve? ¿De qué está compuesto? ¿Tienen núcleos? ¿Se reproducen? Ahí iba a decir, el hematíe en principio es la célula más frecuente del cuerpo humano. Si en 1 mililitro, que es prácticamente nada, puede haber en torno a 4 o 5 millones de hematíes, pues en los 4 o 5 litros que tenemos en el cuerpo pues puede haber. Entonces su fabricación
está en la médula ósea, empezando por el eritroblasto. Bueno, partimos de la célula stem, de la célula madre, tan famosa hoy en día, pero que los hematólogos estamos acostumbrados a hablar de ella, de usarla, de tratarla en los trasplantes desde hace muchos años, y se va diferenciando, madurando, y entonces va pasando el eritroblasto por diferentes fases, hasta que en un momento pierde ese núcleo y sale al torrente sanguíneo. Entonces realmente en la sangre periférica el glóbulo rojo no es una célula, porque carece de núcleo, es una parte de la célula porque ya se ha salido el núcleo. Y ¿Por qué es importante? Su función es importante porque, como ya sale en todos los medios, mucho, porque es la que nos oxigena. La función sobre todo principal del hematíe es ir a los pulmones, recoger el oxígeno que respiramos, llevarlo a todas las células del organismo porque necesitan el oxígeno para el funcionamiento, recoger el CO2 que se fabrica por la acción del metabolismo de la célula, llevarlo al pulmón de nuevo para expulsarlo fuera. O sea que dentro lleva algún componente que hace que ese oxígeno, y eso se llama... Exactamente, la famosa hemoglobina. Eso es. La famosa hemoglobina compuesta por 4 globinas, el grupo hemo, el hierro, que es muy importante en este caso para que un glóbulo rojo funcione, pero no solo el hierro, hay que saber que para fabricar glóbulos rojos, aparte de hierro, es muy importante la vitamina B12 y el ácido fólico. No entonces, es solo... cuando tenemos un déficit de glóbulos rojos, de hierro o de vitamina B12 o ácido fólico, tenemos el cuadro que se llama anemia, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas de la anemia? Primero, decir, la anemia, exactamente, es un signo, es algo que es secundario a otra cosa. La anemia no es una enfermedad de por sí. Hay que buscar siempre por qué se tiene anemia. No tiene una anemia, se trata. Y tampoco se trata siempre con hierro. Una anemia puede aparecer por muchas cosas y una de ellas es falta de hierro, como puede ser, hemos dicho, falta de ácido fólico, falta de vitamina B12, otros tipos de enfermedades, sangrados, enfermedades de la propia médula ósea, con lo cual es muy importante cuando se tiene una anemia buscar la causa y no poner tratamiento directamente en anemia, poner hierro o autotratarse, con muchos pacientes hoy en día que está tan de moda tratarse, en cuanto le dicen tengo anemia voy a tomar el hierro, no, porque a veces es contraproducente. Hay enfermedades que el problema está en porque no saben usar ese hierro y se va acumulando. Si encima le metes hierro, puede producir hemocromatosis secundaria. ¿Y cuáles son los síntomas de la anemia? Pues cuando falta todo lo consecuente de la falta de la oxigenación de los tejidos. La astenia son síntomas muy inespecíficos, la mayoría de esas, que pueden dar muchas enfermedades, pero lo más típico es el cansancio y la exploración física, la palidez mucocutánea. Paciente palidez mucocutánea, fatiga, que la típica mujer que ya empieza cerca de la menopausia con las alteraciones menstruales, que sangra más de la cuenta, que ya se va cansando. A veces se puede mezclar esa fatiga de la propia menopausia con la fatiga de la anemia, pero para eso está una exploración física con una palidez mucocutánea y una analítica. Los médicos de familia, como tú sabes, el tema de la hemoglobina y la anemia está encima de la mesa continuamente. La anemia, para entendernos, hay un número determinado que dice 12 o 12 y medio, a partir de abajo es un poco de anemia. Luego, como él dice muy bien, a la anemia hay que ponerle apellido. Anemia ferropénica, anemia tal, anemia cual. Es decir, que no es solamente el diagnóstico de anemia, sino que cada una lleva su apellido. Pero la inmensa mayoría de las anemias que vemos los médicos de primaria están relacionadas o con las pérdidas ginecológicas o con los problemas digestivos, fundamentalmente. Son las dos principales. Claro, y luego tenemos otro gran capítulo que es la anemia del embarazo, que es una anemia más por dilución, es decir, las mujeres se ponen más gordas y entonces hay más masa que hay que oxigenar y por eso se anemizan, ¿no? Entonces, una vez descartados estos dos problemas de la anemia, porque además gracias a vuestros servicios, ¿no? Porque cuando cuando veis en el laboratorio anemias importantes, tenéis no el buen gusto, tenéis la obligación de llamar. Y esto es muy interesante, cuando hablamos de la coordinación entre el hospital y la primaria, ellos llaman, oye, que tiene una hemoglobina de X, y el personal corre, incluso hay que ir a buscarlo a sus casas, etcétera, etcétera. Llamamos y ampliamos las analíticas. Cuando vemos una anemia muy importante, aparte de vemos que otra analítica se le ha pedido, y si faltan pruebas, nosotros las creamos si tenemos las muestras suficientes para poder hacerlo, aparte de llamar a su médico de familia. Y nosotros lo que hacemos, cogemos al personal y lo mandamos al sitio, que es donde, por si hay que pasarle sangre o no hay que pasarle sangre, tal. Luego ya ahí tenemos el capítulo de la anemia. En las anemias, como muy bien ha dicho él, hay muchísimas que se derivan no solamente de la falta de hierro, sino de la falta de los componentes, de las proteínas, la hemoglobina. La hemo es una proteína, hace falta la vitamina B12, que sabes tú que los murcianos a partir de los 65 70 años todos tenemos déficit de vitamina B12, todos. A las embarazadas sabéis que hay que darle ácido fólico
un mes, 2, 3 meses antes del embarazo y luego continuar. Es decir, ese es un mundo que en general los médicos de familia nos manejamos relativamente bien, sobre todo en los temas urgentes, porque tenemos que estar especialmente atentos. Yo conozco poca anemia en España, por lo menos en la zona que nosotros estamos, por comer poco. Parece que hay una relación entre el nene que no come y la anemia que le aparece. Puede haber relación, una obsesión materna por el tema. En mi época nos martirizaban con el aceite de hígado de bacalao, etcétera, 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 ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, las anemias por un lado, y ahora viene un tema que a mí me gustaría que le dedicáramos un minuto. Perdona, Bueno, no. compañero. Antes de acabar con la anemia, algunos pacientes vemos que tienen una hemoglobina baja, pero nosotros sabemos que no es realmente una anemia, porque por otros parámetros estamos ante una talasemia, ¿no? Eso es que lo quería incidir Entonces, también. claro, luego hay mucho error, incluso algunas veces entre los médicos, de que hay que tratarla, no hay que tratarla, y hay dos, ¿no? La talasemia menor y la talasemia mayor. Bueno, no, hay explícanos varias un poco. talasemias. Bueno, dentro de las anemias está lo que puede decir, fuera de las anemias carenciales, como estamos hablando de déficit de ácido fólico, hierro, vitamina B12, hay otro tipo de anemias. Una también muy importante es la anemia que tienen los pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que llamamos anemia de trastornos crónicos, los pacientes diabéticos de larga duración que han sido mal controlados, hipertensos, hipercolesterolémicos. Las pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anemias que nosotros llamamos anemias de trastornos crónicos, que su tratamiento no es poner hierro ni vitamina B12 ni además es tratar la enfermedad de base. Es más, lo que he dicho, le pone hierro y perjudica, no saben usar bien el hierro y vamos a producir una hemocromatosis secundaria. Luego hay otro tipo de anemia que el problema son enfermedades congénitas, que el problema está en el hematí, en la fabricación del mismo. Ya pueden ser por un lado enzimopatías, puede ser el déficit de la glucosa fosfato deshidrogenasa, que es lo típico, el fabismo de cuando come habas, que dan crisis hemolíticas, o enfermedades de la membrana, esferocitosis y demás, y luego enfermedades de la fabricación de la hemoglobina, donde puede estar la más famosa es la talasemia. Tenemos alfa-talasemia y beta-talasemia, y según que haya más mutaciones o menos mutaciones, provoca más o menos anemia, se habla minor, intermedias o mayor. Las minor no necesita ningún tratamiento, ni ninguna revisión, ni nada, se diagnostica, más nosotros lo ponemos también cuando hacemos la analítica y sospechamos una talasemia, nosotros directamente le creamos la electroforesis de hemoglobina donde vemos una talasemia, no hace falta que el médico cabecera haga el screening, lo hacemos nosotros cuando vemos un volumen corpuscular bajo, que es uno de los diagnósticos diferenciales con anemia ferropénica. En las dos anemias los hematíes son más pequeños de la cuenta, pero en uno está contraindicado el hierro y el otro el tratamiento es el hierro, pero nosotros lo diagnosticamos cuando hacemos un screening. Y luego están las intermedias o mayores, que sí que producen una anemia importante, incluso a veces transfusiones, y la típica talasemia mayor que se diagnostica de nacimiento a los pocos años, que muchos de ellos, algunos de ellos, llegan hasta necesitar un trasplante de médula ósea. Entonces el tratamiento nosotros recomendamos a las talasemias intermedias o minos, que tienen una anemia muy leve y demás, es un tratamiento temporal de ácido fólico o complejo vitamina B12, pero nunca de hierro, a no ser que se le haga primero un perfil de hierro y se vea que la ferritina está baja. Cuando tratamos con hierro, pues parece que los preparados farmacéuticos que hay vía oral en el mercado, muchos son poco tolerables, ¿no? Se toleran relativamente mal, ¿no? Y luego tiene las heces negras. ¿Eso es normal en todos los hierros? ¿Hay que preocuparse por esas heces negras? ¿Son normales? Hombre, las heces negras tomando hierro no hay que preocuparse. Las heces negras sin tomar hierro sí. O la consistencia. La consistencia pastosa, negra, porque sospechas que esté sangrando por tubo digestivo, y hacer el screening de cáncer colorectal o de hemorroides o pólipos o de lo que sea, tomando hierro no hay ningún problema. Y en cuanto al hierro que se da y que no se tolera, nosotros estamos muy acostumbrados en la consulta que nos mandan anemias ferropénicas que no responden al hierro oral, y es porque se manda hierro que son los que mejor se toleran, pero también es verdad porque es porque los que menos cantidad de hierro llevan. Entonces los que menos responden al hierro. Y muchas veces nos mandan a la consulta pacientes con anemia ferropénica que no responde a hierro oral. Le preguntas qué hierro, le pones otro hierro explicando cómo se toma, si tiene molestia gástrica. ¿Se toma en ayunas? El hierro, pues depende de qué tipo de hierro. Hay hierro hoy en día, al principio el concepto siempre del hierro se toma en ayunas y se puede ser con vitamina C que se absorbe mejor. Pero hoy en día ya han aparecido nuevos hierros en los que ya se pueden tomar con la comida. Entonces, por eso, los pacientes que tienen molestias a tomarlo en ayunas, que da molestias de estreñimiento, de diarrea,
dolor abdominal, pueden pasar a estos hierros que llevan una cantidad suficiente que se toma con la comida y que no debe haber ningún problema. Raúl, y mi madre que me martirizaba con las lentejas, ¿dónde? ¿En los alimentos dónde está el hierro? Los hierros. Las lentejas tienen su hierro, pero hay otros que tienen mucho más hierro. Dímelo, por favor. Vamos a ver, pues hablando de la carne y demás, el hierro, lo que nosotros decimos es la carne roja. La carne roja es lo que más hierro lleva. Y luego también, bueno, proporcionalmente más hierro lleva es el marisco de concha. Pero el marisco de concha, lo que yo le explico a mis pacientes, los residentes se ríen cuando se lo explico, y el marisco de concha de la concha que vive enterrada en la arena. Decía almejas, navajas, berberechos. ¿Por qué? Porque se alimenta en una zona donde hay mucho hierro. Lo que pasa es que la cantidad proporcional entre tomar el marisco y tomar carne roja, un bistec a la semana, pues tiene que tomar mucho más. Pero esos son sobre todo. Luego sí, las vísceras llevan hierro, como puede ser el hígado, pero lleva más la carne roja o el marisco. De nuevo se equivocó conmigo, Sí, a ti te gusta el hierro caro. A mí también. Bueno, hemos hablado, fijaros que yo quería hablar nada más que de la anemia de pérdida, pero fijaros, otro tratado de medicina interna, de hematología, todo lo que supone los glóbulos rojos, la hemoglobina, en fin, una ciencia apasionante. Luego también hay otro signo. Hemos dicho que la anemia es un signo porque tiene que haber detrás una enfermedad que lo provoca. Y el otro signo contrario a la anemia es la poliglobulia. ¿No? Que es que tenemos muchos glóbulos rojos. Y eso está producido por, sobre todo, el tabaco. El tabaco es lo más frecuente. El tabaco. Alcohol, problemas hepáticos y las personas que padecen de los bronquios, ¿no? Nosotros cuando nos llega a la consulta una poliglobulia, es decir, tener una hemoglobina por encima de, según hombre, varón o mujer, por encima de 16,5, 18,5, hay que hacer un screening. Lo primero cuando llega por la puerta el paciente, ¿fuma usted? Y la mayoría de poliglobulias, de pacientes con poliglobulia sí que fuman. Es la cosa más frecuente. Y luego nosotros hay que diferenciar, primero, si es poliglobulia verdadera o falsa. Porque hay pacientes, sobre todo personas mayores, que se deshidratan. La poliglobulia, nosotros cuando calculamos el hematocrito, y que hablamos que es normal hasta el 42-47% según lo que sea, el hematocrito es la proporción que hay cuando sacas 1 mililitro de sangre, se deja de sedimentar y se ve que en la parte de abajo están los glóbulos rojos y el plasma arriba es la proporción de ese mililitro, cuánto es glóbulos rojos. Entonces, en torno normal es un 42, 45, 47%. A veces sube por encima de ese valor y hay que ver si es verdad o mentira. Hay enfermedades como puede ser deshidratación, con lo cual falta esa parte de agua de la plasma, con lo cual es falso. Los glóbulos rojos son los normales, pero claro, hay menos líquido, agua por así decirlo, con lo cual aumenta. O en un quemado que se produce mucha sudación, también lo produce, y luego hay otras enfermedades que producen pseudopoliglobulia, lo que llamamos. Y luego las verdaderas hay que ver si son primarias o secundarias a otra enfermedad. Secundaria, lo más frecuente, el tabaco. Luego hay problemas cardiopulmonares que producen un arteriovenoso, que lo que producen cuando hay una dificultad de la oxigenación del cuerpo. Entonces hay problemas, los EPOC, los pacientes, los roncadores nocturnos, que algunos incluso llevan el SAO. Nosotros diagnosticamos en la consulta muchísimos EPOC, muchísimos SAOs, que lo llamamos que son las típicas apneas del sueño. La mujer que te dice, sí, mi marido ronca mucho, pero de pronto hace paradas, deja de roncar durante 15, 20 segundos, un minuto, y luego vuelve a roncar. Pero no se muere. Y luego durante el día está medio tonto. Claro, entonces, ¿qué hace? Durante esos momentos el cuerpo no se oxigena, no recibe el oxígeno suficiente, y el cuerpo, que hace un mecanismo de defensa, fabrica más glóbulos rojos. Y todo esto se soluciona, se lleva al servicio de neumología que diagnostica del SAO, se le pone la típica CPAP, un aparato nocturno que aumenta el oxígeno, y con eso se suele corregir. Y luego traen muchas más enfermedades. Y luego está la primaria, que es enfermedades de la propia médula ósea, que fabrica más glóbulos rojos. A mí me gustaría hacer dos consideraciones, y si quiere, cuando nuestro director quiera, puede parar esta primera parte. A las consideraciones hacemos la pausa, si quieres. No, hacemos las consideraciones. La pregunta es que me gustaría hablar... Estamos con la primera parte de la parte contratante. Entonces me gustaría dejar para el final, a mí por lo menos la parte que más me gusta, que es de hablar de los glóbulos blancos, de los glóbulos, de los leucocitos, ¿no? A mí me gustaría que hiciéramos alguna consideración de las plaquetas en general. Y luego una cosa que, por la Virgen y el Señor, quiero que le explique al público, que es la velocidad. Tengo velocidad, aunque sea lo último que hablamos, pero la velocidad me la tienes que explicar. Las consideraciones que quieras hacer de las plaquetas, qué células son...
Las plaquetas, bueno, en la sangre hemos dicho las 3 células que hay. Los glóbulos rojos, relacionados con la hemoglobina, la anemia, los glóbulos blancos, los leucocitos que lo haremos, y las plaquetas. Las plaquetas son, igual como son una célula de la sangre, tampoco realmente células, sino parte de las células que yo le explico también a los estudiantes, a los residentes, son aquellas células que cuando nosotros nos hacemos una herida, son las que van hacia la herida a iniciar la coagulación, la hemostasia, cerrar esa coagulación es las primeras que van. Luego lo que hablamos la hemostasia primaria, es decir, la coagulación vendría después, que la hemostasia secundaria. La primaria es las plaquetas, son las células que cuando uno hace una herida, las primeras que van a la zona de la herida para cerrar esa herida. Aquello, sí. Entonces esas células llegan ahí, se paran, se activan, ponen en marcha más sistemas, que son lo que tú acabas de hablar. Que es la hemostasia secundaria, que es la coagulación. La coagulación también es un tema vuestro que tocáis, que es un tema muy importante con los avances que ha habido en los últimos años de los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes, etcétera, que todo el pueblo sabe ya de esto, porque claro, ¿quién no lleva clodiprogel? ¿Quién no lleva su aspirina? ¿Quién no lleva su Sintrón? Etcétera, etcétera. Es un mundo hermosísimo que ellos conocen a la perfección y que dominan muy bien, y en los que tenemos una gran ayuda de información de cómo vamos con los famosos INR. Pues lo digo, sabes tú que no me gusta entrar en consideraciones muy puntuales, pero es que esto ya es vox populi, ¿no? Es decir, y luego cuando esos procesos de coagulación son o van mal, pueden producir problemas en el cuerpo, como son todo el tema relacionado con las trombosis, con la embolia, etcétera, etcétera. ¿Alguna consideración de esta? Pues, hombre, las plaquetas, en cuanto a los pacientes que están antiagregados, con aspirina, clopidogrel, etcétera. Eso es que funcionan menos, ¿no? Eso es lo que se hace el mecanismo. ¿Por qué se pone a un paciente antiagregante? Esto sobre todo lo ponen los cardiólogos y los neurólogos. Son pacientes que han tenido, lo que digamos, o han tenido o tienen riesgo de tener trombosis arteriales, que a diferencia de anticoagulación que el riesgo de trombosis venosa, porque las trombosis arteriales, que son los típicos ACV, los AIT, los infartos de corazón, lo que se produce es una agregación plaquetaria en exceso. Han llegado las plaquetas, ya sea porque hay también estrechez del vaso, porque haya aumento de colesterol y la arteria está fastidiada, entonces se pegan esas plaquetas, se obstruye el vaso y se produce el infarto. El infarto quiere decir que el infarto no es solo de corazón, el infarto en cualquier órgano del cuerpo. Retina, y entonces, claro, en cualquier cuerpo, en el hígado, en cualquier sitio. El pulmón. Entonces el infarto se produce porque las plaquetas se han activado, se han pegado y han cerrado el vaso. Entonces estos especialistas, sobre todo como he dicho los neurólogos y los cardiólogos, también los internistas, lo que hacen, dan un antiagregante que su propio nombre antiagrega, es decir, atonta, entre comillas, a la plaqueta y hace que funcione menos de la cuenta, con lo cual se va a agregar peor. Su función va a ser peor. Por eso uno de los efectos secundarios de los pacientes que están antiagregados son los hematomas, los sangrados al cepillarse los dientes, la epístasis, es decir, el sangrado por la nariz y demás. Entonces, el mecanismo que quiere es que cuando pasen las plaquetas por estas estrecheces no se activen, no se peguen, por el mecanismo que hacen este tipo de fármacos. Un tema que domina muy bien Juan de Dios y los médicos de familia es la utilización de los antiagregantes plaquetarios, sobre todo en prevención primaria. Es decir, tú sabes que los diabéticos tienen riesgo, si además son hipertensos, cuidado con la tensión alta para no darle aspirina, etcétera, etcétera. Pero son temas que ellos dominan y dominan bien, ¿no, Juan? Efectivamente, ¿no? Una de las medidas de prevención primaria es al paciente diabético tiene que ir con su ácido acetilsalicílico. No todos, como tú sabes, pero bueno. Se discute porque aquí dice que es diabético ya es prevención secundaria, sí. Pero bueno, ahí estamos. Pero vamos, casi todos llevan su ácido acetilsalicílico a muy baja dosis. Pero yo, hablando de las plaquetas, en la consulta tenemos muchas veces, hágame usted un análisis porque yo tengo pocas plaquetas. Eso es. Estamos hablando que lo normal es tener de 150.000 a 350.000. Y claro, me salen 120.000 y la tengo baja, esto es un problema gordo. ¿Cuándo es crítico un bajo nivel de plaquetas y cuándo es crítico un alto nivel en la cifra de plaquetas? Crítico, eso. Nosotros en la consulta vemos tanto la bajada de plaquetas como las plaquetas tenerlas por encima de lo normal. Entonces, cualquier paciente por encima de 100.000 plaquetas puede hacer una vida completamente normal y no necesita ningún tratamiento especial ni nada. No se le tiene que hacer. Por debajo de 100.000 depende. Para hacer una vida normal, por encima de 30.000 plaquetas, ya estamos hablando de, si normal es 150.000, por encima de 30.000 plaquetas, no tiene que tener ningún problema. Ya se dice que por encima de 50.000, si un paciente sangra por encima de 50.000 plaquetas, no es debido a las plaquetas.
es por otra causa, y por debajo de 50.000 sí puede ser sangrado, pero sangrado por el déficit de plaquetas. Pero por encima de entre 30 y 50 no tiene tampoco por qué sangrar si no hay una situación especial que aumente el riesgo de sangrado. Y ya por debajo de 30.000 cuando nosotros nos planteamos si tenemos que iniciar ese tratamiento o no, bueno, buscando la causa primero, está claro. ¿Y por encima? Y por encima, bueno, pero luego te iba a comentar entre 50 y 100.000, depende de nosotros, si se va a someter a una intervención quirúrgica, que es importante. Si nosotros siempre decimos, los pacientes que se van a operar de neurocirugía o cirugía oftalmológica que necesiten anestesia, no den gotas para que tengan sino retrovulvar, tienen que tener por encima de 100.000 plaquetas. Eso sí, un paciente con 80 o 90.000 no se puede operar así. Y un paciente se va a someter a otro tipo de intervención teniendo por encima de 70 o 80.000 tampoco hay ningún problema. Aunque sea una cirugía de abdomen y lo que sea, no tiene por qué sangrar más de la cuenta. Y en cuanto a la epidural, que también es el problema, eso, teniendo por encima de 70, 80, 85.000 tampoco tiene que haber ningún problema. Y por encima, pues primero hay que saber por qué tiene las plaquetas altas. Hay que ver, las plaquetas es una célula que también es muy sensible a cualquier agresión al cuerpo. Nosotros también hablamos que una de las restantes de fase aguda. Cualquier infección puede tanto subirlas como bajarlas. Cualquier tumor, cualquier cosa la puede subir. Entonces hay que diferenciar por qué tiene las plaquetas altas. Si tiene las plaquetas altas porque es secundaria a otra cosa, no hay que tratar las plaquetas, hay que tratar la enfermedad de base. Otra cosa es que la tenga alta porque la médula ósea se ha vuelto loca, produce más. Además, yo soy el responsable de este tipo de enfermedades en mi hospital, en la Risaca, y entonces después de hacer un screening diferencial y diagnosticar una enfermedad de la médula ósea que se llama trombocitemia esencial, que es un aumento de fabricación descontrolado de plaquetas, ¿cuándo se tratan? Pues depende de los factores de riesgo cardiovascular de un paciente. Yo recuerdo cuando estudiaba estos temas, de vez en cuando me gusta mucho estudiar la sangre, le he tenido especial cariño a la sangre. Se hablaba de que el número era importante, entre comillas, pero lo importante de las plaquetas, aparte de la cantidad, era la calidad de las plaquetas. Claro, por eso cabe decir que la suma, cuando nosotros detectamos a un paciente porque su médula ósea fabrica de forma descontrolada más plaquetas, es decir, tiene una trombocitemia esencial, que tiene plaquetas por encima de estas 350.000, si tiene, nosotros diferenciamos un paciente que tiene menos de 60 años, que no ha tenido nunca ninguna trombosis, ni tiene un factor de riesgo cardiovascular o está controlado, no lo tratamos a no ser que tenga más de 1,5 millones de plaquetas. Si tiene por encima de 60 años, que haya un factor de riesgo cardiovascular, o tiene un antecedente de trombosis o cualquier cosa, se trata en cuanto tenga trombocitosis. Y luego es curioso porque los pacientes que tienen entre 350.000 y 1 millón de plaquetas, su riesgo es a tener trombosis, pero cuando suben de 1 millón de plaquetas, su riesgo es a sangrar. Porque no funcionan, porque también para que las plaquetas funcionen, primero que los pacientes que tienen una trombocitemia esencial, sus plaquetas no funcionan bien, pero cuando tienen por encima de 1 millón, las plaquetas para que se activen, se agreguen, necesitan una sustancia que está en la sangre, en el endotelio, que se llama, y en las propias plaquetas se llama factor von Willebrand. Y entonces, claro, cuando sube... ¿El factor qué número era? No, el factor no es ningún número, el factor es el que acompaña al factor 8. Factor. Nosotros lo decimos, pero expliquen, es el camión del factor 8, el que remolca, pero aparte de ayudar al factor 8 a la coagulación, ayuda a las plaquetas para que actúen. Entonces, si tiene el factor von Willebrand X para una cantidad de más de 1 millón de plaquetas, no es suficiente para que puedan actuar. Entonces, el riesgo de estos pacientes, al contrario, es contradictorio, pero sangran en vez de trombosis. Pero claro, él está hablando de la coagulación, que se puede activar de una forma externa, por un traumatismo, de forma interna, del interior del cuerpo, y es una cascada enzimática, es una cascada de una cosa, pone en marcha otra, son 8 o 10... Efecto dominó. Claro, es una verdadera procesión de actividad en el cuerpo humano para algo que es como hacer un coágulo, ¿no? Y antes de que nos interrumpa, háblame una palabra de la velocidad. De la velocidad, bueno, la velocidad del agua es la velocidad de sedimentación. Sí. La velocidad de sedimentación, como se dice, la pregunta a Juan de qué le hace la gente es, ¿tengo velocidad, Juan? Mira, la velocidad hoy en día realmente se pide en exceso. Sí. Realmente en muy pocas patologías es realmente útil. Solo es útil a día de hoy en la arteritis de la temporal para hacer un screening o en algún tipo de... o en algún tipo de enfermedad de la sangre, puede ser un mieloma, un linfoma. En el resto se pide, pero un restante de fase aguda que es muy inespecífico. Y es la velocidad con la que se sedimentan los glóbulos rojos. Te da un tiempo 16 mililitros. Que caen en un tubo. Sedimentan es como lo que he explicado, cuando tienes el tubo del hemograma y lo dejas encima de una mesa,
se van acumulando los glóbulos rojos en la parte de abajo. ¿Porque pesan más? Porque pesan más, se va haciendo una diferencia. Los glóbulos rojos se quedan abajo del todo porque pesan más. Luego hay una capa muy finilla, que es blanca, que se mezclan las plaquetas con los glóbulos blancos, y la parte de arriba, un poco amarillenta, transparente, el plasma. Entonces es con la velocidad que estos glóbulos rojos... El plasma que lleva la albúmina... El plasma lleva, bueno, hay que diferenciar entre plasma y suero. Plasma es todo lo que no son células, y lleva todas las proteínas de la sangre, la glucosa, todas las enzimas y demás. Y entonces la velocidad con lo que se va sedimentando va bajando. Entonces, según haya enfermedades o no haya enfermedades, le cuesta más trabajo de sedimentar o no sedimentar. Entonces puede dificultar, hay enfermedades que las poliglobulias se altera, por ejemplo, porque es más viscoso. Cuando la sangre es más viscosa le cuesta más trabajo a los glóbulos rojos de sedimentar. O sea, que lo que estamos midiendo es la cantidad de velocidad con lo que traen los glóbulos rojos. Exactamente, con los glóbulos rojos que van a la parte de abajo. Es un reactante inespecífico. Es muy inespecífico y Y no hay que es... pedirle a don Juan tanta velocidad. Bueno, si hace falta Velocidad, No, velocidad realmente, lo dicho, que se tiene que usar en muy pocas, sospechas mucho pocas enfermedades, alguna enfermedad autoinmune, la artritis temporal, y algunos tumores, punto, pero se pide por rutina, nosotros Sí, incluidos, sí, no sí, digo sí, sí, solo, sino nosotros por rutina, velocidad, que luego ¿Qué? te sale alta y dices no sé qué Y hacer esto con donde- ella. Claro. Digo que qué amplio y qué complejo es el tema de la Es una hematología preciosidad. para ser la gran Una conocida, como decía preciosidad. Raúl. Además, Qué amplio y qué complejo se que está es. expresando especialmente en nuestro presidente de la Sociedad de Hematología en funciones. funciones, pero que De la seguida Sociedad Murciana de será... Hematología. Sí, Sí. pero Lo hemos enseguida hecho lo antes. haremos inspectores. O sea, esto Enseguida. nuestro voto a favor... Usted no sabe la fuerza que tiene este programa. Bueno, vamos a hacer una pausa, bromas aparte, la que hacemos habitualmente en la mitad, o en este caso más de la mitad del programa, y volvemos enseguida, seguimos hablando de hematología. Encantados de cuidarte esta semana hablando de hematología con los doctores Juan Enrique Pereñíguez, Juan de Dios González y hoy como invitado el doctor Raúl Pérez, que es hematólogo del Hospital General Universitario Virgen de la Arixaca y también es presidente en funciones, acaba de matizar hace un momento, de la Sociedad Murciana de Hematología. He oído en el intermedio que vamos a hablar de leucocitos, de glóbulos blancos, ¿por dónde arrancamos? No, le doy la palabra enseguida a Raúl, que está magnífico. Yo estoy pasando un rato estupendo. No, otro de los componentes celulares de la sangre definitivo y importantísimo es lo relacionado con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen como función, de forma genérica, la defensa del cuerpo humano, siempre lo decimos, ¿no? Cuando uno tiene una infección pone en marcha sus defensas, esos son los leucocitos, ya veremos cómo se diferencian, no se diferencian o lo que pasa, y la falta de leucocitos pues puede llevarnos a infecciones que no queremos, etcétera, etcétera. Nos acordamos del tema del SIDA, que lo que provocaba era una disminución en general de los leucocitos y provocaba infecciones y daba tumores, etcétera. Desde luego los leucocitos se centran como una organización celular decisiva para el proyecto vital de la gente. Sin defensa no podríamos funcionar, ¿no? Por eso quería que le hiciéramos... Luego hay una serie de derivadas, porque de aquí pues, seguramente Raúl nos va a llevar a los anticuerpos, de los anticuerpos nos va a llevar a las células madre, etcétera, etcétera, que esto está absolutamente en boga, ¿no? Pues adelante con los leucocitos. Si no te importa... A ver, me está interrumpiendo mucho. Está incisivo. Claro, es que- Es que se lo ha estudiado. le dice a Raúl los glóbulos blancos y entonces pues habrá que hacer... Hay 5 exacto. grandes tipos de glóbulos Eso iba a blancos. decirlo. Los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos, ¿no? Diferencian un poco los 5 componentes. Yo solo digo que nos Por quedan eso- 15 minutos. No, eso es lo primero que iba a decir muy bien. Los glóbulos blancos, como has dicho, los leucocitos. Los neutrófilos son las células de la defensa por excelencia, defensa celular, sobre todo ante infecciones bacterianas. Luego los linfocitos y monocitos, que también son para la defensa, sobre todo defensa vírica. Los linfocitos son también los que producen los anticuerpos. Los que producen los anticuerpos que cuando uno tiene una gripe, tiene una varicela, o son los de crear un anticuerpo, y de ahí que el SIDA, como han nombrado, que ataca los linfocitos, bajan los linfocitos, que es citotóxico y producción de anticuerpos, aumentan las infecciones oportunistas. Luego los eosinófilos, lo típico que está relacionado con las infecciones. Con las infecciones, y luego los basófilos también relacionados, otros son mucho menos frecuentes. Entonces el problema está por aumento y por defecto, las dos cosas. Entonces, en cuanto por defecto, porque aumenta el riesgo de infecciones. Está claro, infecciones. Lo que hay que ver por qué un paciente tiene leucocitos de menos.
Hay que ver también cuando uno tiene leucocitos de menos muchas veces, tampoco hay que fijarse en los leucocitos, hay que fijarse por el desglose. A mí llegan a la consulta pacientes que tienen leucocitos normales a partir de 4.000, pero tienen 3.900 y te lo mandan a la consulta, pero dicen, no, pero es que viendo cada uno de ellos, sobre todo lo importante, los neutrófilos, los tiene normales, no necesitan más estudios, los neutrófilos y linfocitos, que el resto los tenga más bajos. Entonces, y hay que ver cuál es la causa de ello. Hay muchas enfermedades autoinmunes, igual como todo, en cualquier alteración en la sangre hay que ver cuál es la causa de esta bajada. Pero tú lo que me estás diciendo, estás diciendo es que dentro de los leucocitos, dentro de lo que consideramos células blancas, hay unas que se llaman neutrófilos, otras que se llaman macrófagos, otras que esos actúan, digamos, directamente a comer, van corriendo a comerse las bacterias, etcétera, etcétera. En general, estoy hablando en general. Y luego hay otros, digamos, como un poco más especializados que dan una respuesta inmunitaria. O sea, ponen en marcha las defensas famosas, ¿no? Sí. Hablamos de linfocitos, lo digo porque al personal les suenan los linfocitos B, los linfocitos T, la respuesta inmediata. De esto hay otro borrón de tratados de medicina. Sí, es muy pero extenso. ahí se producen las defensas. Es decir, Sí. cuando entra algo extraño al cuerpo humano, eso provoca una reacción en la sangre, y esa reacción en la sangre llega al leucocito, el leucocito lo reconoce y se especializa, como todo en la vida, se especializa. Unos B que dan una respuesta inmediata y otros T que producen o pueden producir anticuerpos. ¿Alguna consideración de los anticuerpos, de esas defensas, en qué categoría están? Las defensas que oímos a la gente, le estoy dando defensas a mi hijo, ¿esos son anticuerpos, esos son historias? No sé lo que le dan, depende de lo que le den. No lo sé yo muy bien lo que se le puede dar cuando le den las defensas. No lo sé yo cuando veo en televisión que dice aumenta las defensas, no sé qué tipo de defensas aumenta. Y no lo sé. Claro. No sé qué llevan. Sí que es verdad que puede ser que aumenten y muchos que tienen lácteos que pueden ser que o no tienen. Yo creo que muchas veces lo que pueden decir es que aumenten las defensas, pero las bacterias intestinales, que eso también tienen su efecto infecciones. Pero los anticuerpos no van a aumentar porque uno tome más o tome menos. Los anticuerpos van a tener cuando hay una agresión en el cuerpo, cuando hay una bacteria, un virus, lo que sea, como tú lo has dicho muy bien, el linfocito que crea los anticuerpos reconoce como algo extraño. A veces también pasan enfermedades autoinmunes que reconocen un extraño a partir del cuerpo y crea anticuerpos, que estos anticuerpos se pegan contra esa sustancia y luego vienen las otras células, otros linfocitos neutrófilos que ya han reconocido estos anticuerpos y los destruyen. Hemos dicho que... Disculpa un momento, lo digo porque en muchas ocasiones hemos hablado aquí de las enfermedades autoinmunes, es decir, por una cuestión desconocida, esas propias defensas que ponemos en marcha para atacar a cosas que nos vienen de fuera o que son extrañas al cuerpo humano, por ejemplo, un trasplante que no se reconoce bien, se producen defensas en contra del trasplante, ¿no? O unas infecciones, a veces se producen, no sabemos por qué, anticuerpos que actúan sobre el propio organismo, actúan sobre las arterias, actúan sobre las venas, actúan sobre un montón de órganos, ¿no? Estos son enfermedades también muy reconocibles, muchas de ellas, otras nos volvemos micos para diagnosticarlas, las enfermedades autoinmunes, pero que las defensas de los leucocitos, en los linfocitos generan las defensas y sin defensas no podríamos sobrevivir en un mundo como este que está absolutamente contaminado de bacterias, de virus, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, has dicho esto pasa como la serie blanca, los glóbulos rojos, que hay cuestiones por abajo, por déficit o por superávit, como a veces por exceso, ¿no? En los neutrófilos pues tenemos la neutropenia y es famosa entre los médicos la fiebre neutropénica por quimioterapia. Sí. Y luego los glóbulos blancos tienen un exceso, ¿esos son las leucemias, linfomas o son cosas distintas? Depende, un exceso como en todo. Hay que ver una causa siempre en hematología, cuando hay un aumento o descenso cualquiera de las células de la sangre, hay que buscar una causa primaria. Un restante de fase aguda, una infección te va a producir un aumento de las defensas, enfermedades autoinmunes te pueden producir un aumento de las defensas. Es que estamos acostumbrados a que el niño que tiene una placa por estreptococo en la amígdala y tiene 18.000 leucocitos, pues eso no es ninguna leucemia. Es más, cuando tiene 18.000, 20, 25.000, nosotros vemos esa analítica, vemos un frotí, vemos ese frotí, hacemos el comentario, leucocitosis con neutrofilia de desviación izquierda o linfocitos de aspecto activado, con lo cual ya estamos diciendo... La política, desviación izquierda, háblanos de eso. No sé yo si es el mejor momento. Quiero decir que no hables de la desviación izquierda porque sí es verdad que los médicos comentamos mucho. Pues tiene una leucocitosis de desviación izquierda. Y la gente dice, ¿desviación? Sí, desviación izquierda es
Como yo había dicho y que hemos comentado que los glóbulos rojos cuando maduran quitan el núcleo y salen a la sangre periférica, en la serie blanca pasa lo mismo. Maduran en la médula ósea y cuando están maduros salen al torrente circulatorio. Pero cuando una infección necesita un aumento de estas células. Entonces no le da tiempo a la médula ósea a fabricar lo suficiente para que vayan maduros al torrente sanguíneo, con lo cual salen células inmaduras, que no han madurado del todo. Es lo que nosotros hablamos de desviación izquierda. Son células que no, neutrófilos, que no han llegado a madurar del todo, pero hay callados, promielos y demás, y están saliendo, y no tienen por qué ser patológicos. Hay enfermedades que sí son patológicas, pero no tiene por qué ser patológico. No vamos a entrar en el tema de la leucemia, etcétera, pero sí nos gustaría que nos hablara de algo que está tan en boga, tan interesante, que se hace seguramente bien o mal, no lo sé, tú nos lo dirás, que son las células madre. Los hematólogos estáis enamorados de eso y al público nos tenéis encantados. A ver. Claro, no, las células madre es que ahora... Pasa algo como el láser, me han quitado la vesícula con el láser. No, las células madre... pero que tú sabes que hay unas expectativas en la población tremendas con las células madre. Hay que tener mucho cuidado. Las células madre ahora mismo están de moda, se usan para todo, de todo, se escucha en cualquier sitio, que vas por la calle... ¿Se ponen en todos sitios bien o no? En ningún sitio, o en casi ningún sitio bien. Vamos, nosotros las células madre, el hematólogo está acostumbrado a usar las células madre con el trasplante hematopoyético por leucemia, linfoma y demás, que una pena porque no da tiempo a hablar, de todo medio. La célula madre es la célula que da origen a cualquier otra célula. Si es la célula madre hematopoyética, es una célula madre que de ahí hay diferenciación, maduración, ya sea a glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, una serie de maduración. Puede dar lugar a cualquier otra célula del organismo. Hay células madre en cualquier parte del cuerpo, donde más hay la médula ósea porque son las células que más se regeneran, pero también hay la grasa y demás. Entonces las células madre hay que tener mucho cuidado, sí que son muy beneficiosas, pero cómo se hacen y cómo se hacen. Ahora vas pasando por la calle, en cualquier sitio te ponen tratamiento estético con células madre, eso es mentira. No se puede hacer una célula madre, no se puede manipular fuera de lo que nosotros llamamos una sala blanca. Una sala blanca es una medida de asepsia para evitar infecciones muy estrictas, que nosotros tenemos una en la Risaca, y además para entrar hay que ponerse como sale en la televisión, vestido de arriba abajo, sin poder tocar, y eso no lo hacen en Eso no tiene nada que ver con las plaquetas, por ejemplo. El PRP, que iba a hablar del plasma rico en plaquetas al mismo tiempo, eso es otra cosa. Entonces, cuando veas por la calle, vean publicidad de células madre para atrás, eso es mentira. Incluso estamos desde el Colegio de Médicos, yo como presidente de la Sociedad Murciana, evitar esas cosas porque es publicidad engañosa. Células madre no se pueden manipular, ni se deben, ni mucho menos. Y luego está lo otro que es el PRP, el plasma rico en plaquetas, que también hay que tener mucho cuidado cuidado a saber dónde se usa. Ahora está muy de moda sobre todo en estética, en problemas artrósicos, en infiltraciones de PRP, de plasma rico en plaquetas, porque se ve que se ha visto. Tampoco está muy claro la demostración en algunas cosas que realmente sea eficaz o no, pero bueno, sí puede ser en muchos sitios que ponga PRP, pero hay que informarse bien en los sitios donde se pone, si no se pone, porque también puede ser un timo. Los reumatólogos lo ponen, los que yo conozco de la Risaca, los ponen en procesos como antiinflamatorios muy potentes y con unos resultados sin locura, buenos, ¿no? A lo mejor, digamos, como son más productos biológicos, tienen menos problemas que los esteroides que estamos acostumbrados a pinchar, ¿no? Ese es un poco el... Claro, pero que un reumatólogo te lo ponga, un traumatólogo que también lo pone mucho, que te lo ponga en un hospital como la Risaca, en un centro está claro. donde está, te da seguridad. Necesita seguridad. Pero que vayas por la calle, te dicen para las arrugas, te pongo PRP, también necesita unas medidas de asepsia muy importantes, de manipulación de la sangre muy importantes, con lo cual hay que tener mucho cuidado de informarse antes de utilizarlo. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poquito de tema, si los médicos de familia o los médicos de atención primaria no hemos relacionado con los hematólogos, ha sido con el problema de la anticoagulación, con el famoso Sintrom, que antes pues se sacaba un tubo entero, ahora ya con una gotita de sangre más que suficiente, la comunicación de los resultados es muchísimo más ágil. El Sintrom, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y cómo hay tanta gente tomando Sintrom? Y quizá más de lo que... ¿Y por qué, si en los últimos años han salido unos anticoagulantes nuevos, que en teoría tienen menos efectos secundarios que el Sintrom, sus indicaciones son distintas, ¿por qué no se utiliza más eso? Ahora, el Sintrom, el famoso Sintrom, que es otra de las ramas que también nos encargamos los hematólogos, como veis, es muy disperso, y no hemos hablado de la mayoría de la parte que se encarga un hematólogo de su trabajo, que es mucho más extenso. El Sintrom se usa... ¿Qué hacéis más?
¿Qué hacemos más? Pues, por Dilo. ejemplo, el banco de sangre es todo nuestro, como ha Banco de dicho, lo sangre, de la transfusión importante. del banco de sangre, toda la parte de laboratorio, de matimetría, de coagulación, de los estudios de trombofilia, de los problemas de trombosis, de hemorragia, la terapia celular, el tratamiento con células madre lo usamos nosotros, o sea que es Diagnósticos tumorales, diagnóstico, claro. Claro. Nosotros somos el tipo, nosotros decimos que somos el especialista que tiene tanto una parte de laboratorio como de clínica, que nosotros vemos a un paciente, lo diagnosticamos porque nosotros vemos las técnicas y lo tratamos. Yo creo que son Es el único especialista que abarca el paciente entero, no deriva. Hombre, sí que necesitamos anatomía patológica, inmuno, pero podemos desde ver al paciente, diagnosticarlo por nosotros mismos y tratarlo. Es de los Pues fíjate que los pocos crea- médicos lo- que siguen sabiendo mirar por el microscopio. Claro, pero fíjate, nosotros no lo imaginábamos metidos ahí en el laboratorio, cabreados, venga a hacer hematocrito, sin embargo tiene una función diagnóstica, pronóstica y de observación y de evolución de la enfermedad decisiva. Dicho esto, hablamos del síndrome. síndrome. Del sintrón. Bueno, del sintrón, el sintrón, igual hemos hablado antes de las plaquetas, su efecto de iniciar la hemostasia cuando hay una herida, pues la segunda, que es la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria es la coagulación. La coagulación es como has dicho, una serie de cascadas. Yo tenía un médico hematólogo, jefe mío, que explicaba que lo de la cascada de coagulación era como si ponía la típica pila de dominó, fichas de dominó una de otra, y la primera derribar era el sangrado y cuando que la última era cerrar el sangrado. Pues eso es la coagulación, una cascada. Entonces, hay problemas en los que se producen trombosis, pero en este caso no arteriales, sino venosas. Trombosis en las piernas, el tromboembolismo del pulmón, o hay enfermedades que aumentan mucho el riesgo de tener esas trombosis, como puede ser una arritmia en el corazón, una prótesis valvular en el corazón, donde aquí el riesgo no es una trombosis, un infarto arterial, sino es venoso. Entonces, para actuar en la evitar o prevenir de forma secundaria o primaria ese tromboembolismo, esa embolia venosa, se usa el sintrón. Es decir, esta cascada de coagulación la cortamos para evitar el riesgo de sangrado. Entonces, se ha usado el sintrón, el acenocumerol durante muchísimos años, mucha experiencia, tiene un control muy fácil, que hoy en día es con un pinchacillo en el dedo como se hace la glucosa, y en los últimos años han salido los nuevos anticoagulantes, los NACos. Y lo que has preguntado tú, pues todo tiene sus pros y sus contras. El paciente, cuando se aprobaron los NACos, que hoy en día hay 3, el estudio que se hizo fue de no inferioridad, es decir, demostraron que son igual de eficaces, que no son menos eficaces que el del sintrón. Pasa que luego se vio que tenían algunos, sangraban menos, que el efecto secundario muy importante del sintrón es al alterar esa coagulación, el riesgo de sangrado es mayor. Entonces se vio que con estos fármacos se sangra menos. Pero claro, tiene como todos sus inconvenientes. A día de hoy, aunque no están saliendo, el sintrón, en cualquier momento tú puedes saber cómo está defecto, tú le haces una coagulación, ya sea en vena o en el dedo, y te puede decir por el INR qué actividad tiene ese sintrón y lo podemos frenar, ya sea con vitamina K, que es el antídoto, o con plogeprotrombínico, que todos los factores que ha alterado de esa ficha de cadena de dominó los pone y los sustituye. Con los nuevos anticoagulantes a día de hoy no hay un antídoto eficaz, va a salir dentro de poco alguno, para algunos de ellos, y tampoco hay una técnica de laboratorio que nos diga cómo de eficaz está saliendo. Entonces es un poco cuando te llega a la puerta de urgencia un paciente con un anticoagulante nuevo y necesita una cirugía urgente, que además a nosotros nos dicen, pero ese nuevo anticoagulante está actuando o no. Pues no, es muy difícil, hay mucha duda de poder. Entonces puede ser los pros y los contras. Y aquí un inciso, ahora los nuevos anticoagulantes es un fármaco que lo usan varias especialidades, sobre todo los internistas, los cardiólogos, los neurólogos, pero nosotros, que ya se nos escapa un poco de las manos porque ya se receta sin pasar por nosotros, sí que sería muy importante que lo siguiésemos controlando nosotros. Entonces yo aquí digo que cualquier paciente que esté con un nuevo anticoagulante puede pasar con cualquier servicio de hematología de la región para por lo menos saber una ficha, porque sí que no se le hace una analítica de sangre para ver cómo tiene la coagulación sin ningún problema. Nosotros tenemos una consulta un día a la semana, sin cita, llega ya la consulta de anticoagulación, al igual que el sintrón, y se le va, porque sí que hay que hacerle cada ciertos meses de los NACos, pero digo que la misma consulta, los mismos especialistas que lo ven. Hay que hacerle una regulación del hígado y del riñón para ver cómo está, que es lo único que se ha visto que puede afectar. Y entonces aquí y para tener una ficha nosotros, porque hasta ahora venía un paciente con síndrome a la puerta de urgencia, nosotros vemos su evolución y cómo estaba. Claro. Ahora con un anticoagulante nos llaman a nosotros cuando está sangrando o hay un riesgo de trombosis, no sabemos nada del paciente. Aparte de esas limitaciones, unas limitaciones económicas muy importantes. Económicas también. Si el sintrón cuesta, la caja puede costar
2 euros, 3 euros, más cada control de Sintrom que vale otros 3, 4 euros y se hace 1 o 2 controles al mes como mucho, claro, los nuevos anticoagulantes son 70, 80 euros y tampoco están aprobadas para todas las indicaciones, sino solo las fibrilaciones auriculares no valvulares o trombosis venosas. Y está claro que cuando a algún paciente le ponemos Sintrom, tanto los médicos de familia o el hematólogo le da una hoja con las precauciones que tienen que tomar, ¿no? Bueno, los antiinflamatorios, nuestros ideos antiinflamatorios pueden interferir en la efectividad del Sintrom, muchos fármacos pueden intervenir, pero tenemos un paciente que no toma ningún medicamento, nada más que el Sintrom y algún otro antihipertensivo, y resulta que el Sintrom de pronto le baja, sobre todo en verano, le baja los suelos. De estar bien controlado, de pronto necesito más Sintrom. Y todos me dicen que no coma mucha ensalada. Como he dicho, el antídoto, el tratamiento cuando queramos revertir el síndrome es la vitamina K. La vitamina K se encuentra sobre todo en la verdura de hoja verde. Nosotros, entonces, la verdura de hoja verde, lechuga, acelga, espinacas, lechuga, yo le explico a mis pacientes que pueden tomar la que quieran. Nosotros ya controlaremos el síndrome respecto. Lo que es importante es que no hagan cambios bruscos. Que no estén durante un mes tomando mucha ensalada, mucha verdura de hoja verde, que puede pasar más en verano, luego de pronto dejan de tomarla, son las oscilaciones que tenemos de cambios bruscos en el Sintrom. Aparte que el Sintrom es uno también de los efectos, de los inconvenientes, es muy sensible a cualquier, incluso hasta el clima, el metabolismo cambia, el metabolismo también, eliminamos más o menos el Sintrom según el clima que haya, entonces uno de los problemas que puede haber con respecto a eso, que los NACos no lo tienen. O sea, todos, tanto los nuevos anticoagulantes como el Sintrom, tienen sus inconvenientes y sus ventajas. ¿Alguna consideración? Dos pequeñas consideraciones de broma. Juan de Dios y yo hemos dicho siempre que la vecina es muy importante como agente de salud. Tener una buena vecina que indica... Y recuerdo una que estuve a punto del asesinato, lo que pasa es que no llegó, le decía a una tomadora de Sintrom, porque la tomadora de Sintrom le dijo, bueno, ¿y esto hasta cuándo puedo tomar? Y la mujer con buen criterio dijo, hasta que sangre. Es decir, con estas cosas hay que llevar más cuidado. En fin, esto del Sintrom y tal, hay que llevar cuidado porque el personal puede efectivamente sangrar y de ser un sangrado anal, pero puede ser un tema muy... Y el hematólogo siempre está disponible, claro. No hay ningún problema. Nosotros los hematólogos no tenemos ningún problema con que un paciente vaya a la consulta del Sintrom, claro. Incluso a la consulta. Dudo yo que haya muchos de nuestros pacientes, claro, que se quejen de que no lo vemos en una consulta, ni del Sintrom ni de cualquier cosa, que si no, a no ser que ya sea un día muy problemático, lo vemos en el día, aunque sea sin cita. Quería hacer un comentario para terminar del favismo, Es una anemia que se produce por anticuerpos de esos que hablábamos, pues actúan en la ingesta de penicilina y después de agua puede producir, pero una anemia en época terrible. Que estamos. No, yo solamente he visto una en mi vida en 30 años de ejercicio, una. Hice una revisión hace años en la Risaca, había 60 casos, pero en un porrón de años, y fue en el Ramadán. En el Ramadán un marroquí no pudo soportarlo, no pudo, se tiró al campo de lava, se comía se comió lo que pudo, el hombre tenía más hambre que el perro con ciego. Hizo un favismo que se quedó, pero bueno, que no se fue con Alá porque Dios no quiso. Ha sido un placer, chico. Igualmente. Estoy a tu disposición para hacerte la campaña, para traerte de aquí y ahora que cierre Pepe. Sí, yo es que como de la parte científica se han ocupado yo tenía una pregunta prosaica para terminar. Sí. La gente dice por la calle, es que me hierve la sangre cuando se enfadan, o me puso mala sangre, o que la primavera, que la sangre altera, que estamos a punto de llegar a la primavera. La sangre se altera con las emociones, cuando nos enfadamos o cuando nos enamoramos, o se altera la sangre, o eso son tonterías. No, el estrés puede producir cambios en las células de la sangre. El estrés, por ejemplo, lo que era alteración emocional y demás, las plaquetas pueden subir. Como he dicho, las plaquetas, por ejemplo, son un restante de fase aguda. Cualquier situación pueden subir o bajar. Entonces, situaciones de estrés que pueden subir o bajar, o los neutrófilos. Nosotros tenemos pacientes que tienen neutropenias, que son neutropenias benignas y demás, que le decimos, date una caminata corriendo media hora antes de hacerte la analítica y le suben los neutrófilos. O sea que, pero vamos, asintomáticos. Lo demás es lo que dicen que me hierve la sangre, que la primavera altere, pero bueno, eso ya son conceptos hormonales, no de otra cosa. Claro, era muy importante, porque es un tema que está en la calle, hombre. Es importante. Bromas aparte, Raúl Pérez, hematólogo, muy amable, muchas gracias por habernos acompañado. Y hasta otra ocasión. Y a los doctores Pereñíguez y González también les agradecemos que nos hayan acompañado, y la semana que viene más, y lo dicho, que gracias a los dos. Muchas gracias, Pepe. A ustedes también, agradecidos por seguirnos esta semana también, encantados de cuidarte, nos encontramos el próximo martes. Buenas noches.